En el siguiente video analizaremos la normativa que regula el avisaje dentro de la ley apícola, específicamente el artículo 12, y hablaremos de la norma técnica específica, la resolución 7068 del 2024. La ley 21.489 de promoción, protección y fomento de la actividad apícola, también llamada ley apícola, fue publicada el 12 de octubre de 2022. A partir de esta ley se dictan diversos ordenamientos jurídicos que regulan la actividad apícola mediante reglamentos sobre el registro en el CIPEC apícola, la sanidad de las colmenas, la trazabilidad, la transhumancia. Asimismo, se regula a los agricultores y agricultoras a través de la norma técnica, la resolución 7068 de 2024, que establece disposiciones sobre el uso de plaguicidas que podrían causar perjuicios a las abejas. Estos reglamentos y resoluciones fueron trabajados en la Comisión Nacional Apícola, Subcomisión de Reglamentos Apícolas, organizada y liderada por ODEPA, y contó con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura, INDAP y SAC, con representación de las divisiones de protección agrícola, forestal y semillas, protección pecuaria y jurídica. Todos estos documentos fueron presentados en diferentes instancias a los gremios privados involucrados antes de ser publicados. Estas instancias fueron presenciales y en línea. Ahora bien, ¿cuáles son los mandatos que estableció la ley apícola en su artículo 12? En primer lugar, le otorga al SAC la facultad de regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas basado en aspectos técnicos, sanitarios o evidencias científicas que demuestren el efecto sobre la actividad apícola. En segundo lugar, señala que quienes apliquen plaguicidas deberán cumplir las indicaciones contenidas en las etiquetas de plaguicidas autorizados, siempre actuando en beneficio de las abejas. En este punto se establece además la obligación de dar aviso a los apicultores y apicultoras de acuerdo a la normativa aplicable, que en este caso es la resolución número 7068 de 2024. En tercer lugar, la ley mandata al SAC para la elaboración de una norma técnica que establezca la forma y oportunidad en que se debe dar aviso a los apicultores de la aplicación de plaguicidas clasificados como tóxicos para las abejas. En cuarto lugar, se entrega la facultad al SAC para establecer restricciones al uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para las abejas. Es importante señalar que lo anteriormente señalado no forma parte de la resolución 7068 de 2024. Finalmente, la ley establece que quienes contravengan el artículo 12 y generen daños a las abejas deberán indemnizar a los apicultores de acuerdo a las normas del derecho común, es decir, la indemnización deberá ser tramitada en tribunales de justicia ordinaria. Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones que procedan. A continuación, revisaremos la resolución exenta 7068 publicada el 25 de octubre de 2024, que como ya señalé, corresponde a la norma técnica que se refiere al artículo 12 de la ley sobre avisaje. Esta resolución tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, establece la clasificación ecotoxicológica de los plaguicidas de uso agrícola, estableciendo frases de advertencia y restricciones de uso según la clasificación. En segundo lugar, define lo que es la zona de influencia y la forma de calcularla, según la ecotoxicidad de los plaguicidas y la forma de aplicación. Y en tercer lugar, establece las disposiciones de avisaje, lo que debe contener el aviso de aplicación de plaguicidas y las condiciones en que debe darse. Partimos la revisión de la resolución en el primer punto, la clasificación ecotoxicológica de los plaguicidas según su toxicidad para las abejas. Recuerden que el artículo 12 de la ley establece el aviso de aplicación para plaguicidas que representen peligros para las abejas. Pero ¿cómo se establece la peligrosidad de un plaguicida para las abejas? Podemos medir el nivel de peligrosidad de un plaguicida para las abejas a través de la dosis letal 50 o DL50, que es una medida única derivada estadísticamente de una sustancia que puede causar la muerte del 50% de los organismos cuando se administra por contacto o vía oral. Este indicador es el que todos los países usan en materia de toxicidad. Esta medida se utilizó para clasificar en este caso el nivel de toxicidad de los plaguicidas para las abejas. En esta oportunidad no se consideraron parámetros que miden el efecto crónico de plaguicidas en las colmenas para su clasificación. Por otro lado, un factor relevante en la peligrosidad de un plaguicida es la deriva que éste pueda tener. Se define deriva como el desplazamiento de partículas o gotas de plaguicidas generadas durante la aplicación de este o poco después a través del aire desde el área de aplicación a la zona de influencia. La deriva del plaguicida es una condición que debe evitarse y lo podemos lograr si aplicamos en el momento adecuado, mantenemos calibradas nuestras máquinas, usamos boquillas adecuadas, entre otros.
Volviendo a la clasificación ecotoxicológica de los plaguicidas, podemos ver en el siguiente cuadro 4 categorías: virtualmente no tóxico para las abejas, ligeramente tóxico para las abejas, moderadamente tóxico para las abejas y muy tóxico para las abejas. Las categorías fueron establecidas en base al DL50, parámetro que revisamos anteriormente, y a través de normativa comparada de países como Canadá, Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos. Ahora que ya tenemos las 4 categorías ecotoxicológicas, ¿cuántos plaguicidas del total que se encuentran registrados en el país corresponden a cada categoría? Es importante señalar que el proceso de clasificación se lleva a cabo entre los titulares de cada plaguicida y el SAC. Los primeros deben presentar los respaldos en base a información científica y el SAC debe revisar y validar. Este proceso se inició apenas se publicó la resolución exenta 7068 en octubre de 2024. ¿Cuáles son los requisitos que tendrá cada una de las categorías? En primer lugar, deberá indicar en su etiqueta la clasificación ecotoxicológica para las abejas y en segundo lugar, deberán incorporar en sus etiquetas frases de advertencia. De las 4 clasificaciones, solo 2 de ellas deberán incorporar frases de advertencia en sus etiquetas: los plaguicidas moderadamente tóxicos para las abejas y muy tóxicos para las abejas. Las frases de advertencia son: debe dar aviso a los apicultores que se encuentren dentro del área de aplicación y zona de influencia al menos 48 horas antes de la fecha y hora de aplicación. Aplicar en horarios de baja actividad de las abejas, como temprano en la mañana o al atardecer. Adicionalmente, quienes usen plaguicidas clasificados como moderadamente tóxicos para las abejas y muy tóxicos para las abejas deberán dar aviso a los apicultores que se encuentren dentro de la zona de influencia. Revisaremos este punto más adelante. Aquí podemos ver un ejemplo de etiqueta de una insecticida que ha sido actualizada. Al revisar la etiqueta nos podemos dar cuenta de que el producto se clasifica como un plaguicida muy tóxico para las abejas y que en la parte inferior señala 2 frases de advertencia obligatorias para esta categoría, y en la franja de pictogramas se agregó el pictograma específico. ¿Qué pasa si no encuentro la clasificación ecotoxicológica en mi plaguicida? ¿Dónde la puedo revisar? Puedes entrar al sitio web del SAC en el siguiente link. Pasaremos ahora a revisar otro tema relevante de la resolución. ¿Qué es la zona de influencia de las aplicaciones de plaguicidas y cómo se determina? Zona de influencia se define como superficie colindante a un predio, unidad productiva o área en el cual se aplican plaguicidas y donde se encuentran colmenares de apicultores que pueden ser afectados por la deriva de dicha aplicación y que se determinará de acuerdo con los criterios establecidos en la presente resolución. La zona de influencia se determina como el polígono formado por la proyección exterior de los límites del área de aplicación en una distancia que dependerá de la ecotoxicidad del plaguicida y la forma en que se aplicará, ya sea terrestre o aérea, tal como se indica en la tabla. Como se puede ver, la distancia para proyectar la zona de influencia va desde los 1000 metros cuando el plaguicida es moderadamente tóxico y se aplica de forma terrestre hasta los 3000 metros cuando el plaguicida es muy tóxico y se aplica de forma aérea. En caso de que se aplique una mezcla de plaguicidas, se deberá actuar de acuerdo al plaguicida más tóxico. En casos donde el área de aplicación sea menor a 0,5 hectáreas, es decir, media hectárea, se podrá proyectar el área de influencia a partir de un punto desde el centro del área de aplicación y corresponderá a un círculo cuyo radio o proyección corresponderá a lo señalado en la tabla. Aquí podemos ver un ejemplo práctico del área de aplicación y cómo se construye el área de influencia. Primero identificamos el área de aplicación del plaguicida y se dibuja el polígono correspondiente. Posteriormente se proyecta hacia afuera la distancia para establecer el área de influencia. Todos los apicultores que se encuentren dentro del área de influencia deberán ser avisados de las aplicaciones de plaguicidas moderadamente tóxicos y muy tóxicos para las abejas con una antelación de 48 horas. En esta imagen podemos ver a un apicultor que está dentro de una zona de aplicación que también debe ser objeto del aviso de las aplicaciones. En esta imagen vemos a un apicultor que se encuentra fuera del área de aplicación en un cultivo de raps en la zona sur y que claramente está en la zona de influencia del cultivo, por lo que cualquier aplicación de plaguicidas que se haga se le deberá avisar. En este punto creo importante recalcar que la ley solo contempla en dar aviso de las aplicaciones, no indica nada respecto de las acciones que puedan tomar o no el apicultor o apicultora. Ahora me voy a referir en específico a lo relativo a la forma en que deben darse los avisos de aplicación y el plazo que, como ya sabemos, la ley estableció en 48 horas.
El agricultor o entidad pública o privada que use plaguicidas agrícolas debe dar un aviso a los apicultores en la zona de influencia con al menos 48 horas de anticipación y por cada una de estas aplicaciones. La pregunta es, ¿cómo un agricultor puede conocer quiénes son los apicultores cercanos? Para ayudar en esta tarea, el SAC ha dispuesto una aplicación online a disposición de todos y todas, en donde en algunos pasos se puede obtener este listado. El funcionamiento de esta aplicación lo mostraremos en un siguiente video de capacitación. Es muy importante tener presente que el aviso incorporado en la ley apícola es independiente de otro tipo de aviso, como el aviso a personas ubicadas en zonas sensibles, de acuerdo con lo reglamentado por el Ministerio de Salud en sus decretos de aplicación terrestre, decreto 158, y aplicación aérea, decreto 5. Para el aviso propiamente tal, no hay un formato establecido, sino más bien se considera un listado de campos de información que le permitirán al apicultor tomar las medidas que estime para reducir la eventual afectación de las colmenas que estén cerca de la aplicación. Estos campos son fecha, hora y duración de la aplicación, identificación del predio, tipo de aplicación aérea o terrestre, tipo de plaguicida y su clasificación ecotoxicológica, dirección y teléfono de la oficina SAC más cercana, teléfono y correo del agricultor. Sobre los canales o vías de avisaje, lo importante es que primero cumplan con el concepto de ser trazables para poder dirimir ante una fiscalización o denuncia. Se han determinado como medidas trazables los correos electrónicos enviados, mensajes de texto enviados a celulares o la entrega de documentos físicos directamente al apicultor. ¿Es posible utilizar otras vías? Sí, siempre que éstas sean trazables. En caso de que el agricultor escoja usar correos electrónicos, se debe incluir una copia a la oficina SAC cercana, cuya dirección también la podrá obtener en la aplicación en línea que ya señalé y que será mostrada en un video complementario a esta presentación. La entrada en vigor de esta obligación de avisar es el 26 de enero de 2026, 15 meses después de la publicación en el Diario Oficial de la Resolución Exenta 7068 para los plaguicidas muy tóxicos y el 26 de abril de 2026, 18 meses después, para los plaguicidas moderadamente tóxicos. Para flexibilizar las aplicaciones y en concordancia con la ley, los plaguicidas que no representen peligro para las abejas se clasificaron como ligeramente tóxicos y virtualmente no tóxicos y quedan por lo tanto liberados de la obligación de avisar. Aplicaciones realizadas en ambientes confinados donde la posibilidad de generar deriva se disminuye drásticamente y formulaciones de plaguicidas que no generan deriva como pastas, pastillas, entre otras, también quedarán excluidas del avisaje. El Servicio Agrícola y Ganadero debe fiscalizar el cumplimiento de la ley, la cual contempla en su articulado una definición y categorización de conductas que pueden ser sancionadas. Dentro de las conductas consideradas como faltas gravísimas está el afectar gravemente la salud de las colmenas, causando daño no reparable, lo que conlleva una multa entre 100 y 200 UTM. Sin perjuicio de lo anterior, en este contexto también aplica las disposiciones indicadas en la Ley 18.755, Ley Orgánica del SAC, lo que significa que cualquier incumplimiento de la normativa SAC podrá conducir a una multa. Acá tenemos, por ejemplo, no cumplir con el avisaje o no cumplir el plazo de 48 horas. En estos casos, las multas podrían variar entre 5 a 150 UTMs. Bueno, como resumen final, podemos decir que la Ley 21.489 viene a regular los plaguicidas de uso agrícola afectando a todos los actores. Los que fabrican o importan plaguicidas deben modificar sus etiquetas incorporando la información de ecotoxicidad y frases de advertencia cuando corresponda. Los que aplican plaguicidas deben respetar las indicaciones de las etiquetas y dar aviso a los apicultores 48 horas antes de cada una de las aplicaciones. Y los apicultores deben estar registrados en el sistema SAC llamado CIPEC apícola para poder ser objeto del aviso. Se espera que esta ley promueva una convivencia más armónica de los agricultores y apicultores en el territorio que les toca compartir y muchas veces colaborar para generar los alimentos que consumimos. Soy Francisca Zúñiga, profesional de Subdepartamento de Control de Plaguicidas, Fertilizantes, Bioestimulantes e Inocuidad.